Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Empezamos. 3, 2, 1. Muy buenos días. Primero que nada agradecerles por permitirnos participar en este Congreso Internacional de Paz e Inmigración. Mi nombre es José Gómez Cruz, soy postdoctorante aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, junto con mi colega, la doctora Karina Pizarro. Les vamos a presentar una ponencia titulada Mujeres Cuidadoras de la Ciudadanía Indígena, el caso de esposas migrantes otomís en el estado de Hidalgo. Mi formación es antropóloga, entonces realmente también incluso esta investigación va a ser de corte, metodológicamente hablando, mixto, tanto corte cualitativo como cuantitativo. Bueno, antes de entrar como de manera contextual, vamos a decir que nosotros vamos a hablar de comunidades indígenas, que esto va a ser muy importante en el sentido de que las Naciones Unidas aprobó en el 2007 la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y esto nos habla de que hay una gran importancia y una gran revalorización del peso, de la labor y de la dinámica de las poblaciones indígenas a nivel mundial. Tenemos que las poblaciones indígenas representan el 5% de la población a nivel mundial y por desgracia muchas de estas poblaciones están en condiciones de pobreza y marginación, ¿no? Pero también un dato importante es que nos señala la ONU que el 80% de estas poblaciones son las que se encargan de cuidar el territorio, ¿no? Desde una cuestión de la sustentabilidad, pero no solamente nosotros queremos retomar que no solamente es ese rol, sino también se encarga de cuidar la dinámica, las políticas, el cuidado de la comunidad de manera social y cultural, y esto implica condiciones también de paz y estabilidad en las comunidades. De los continentes, los más importantes que tienen población indígena es Asia, África y en un tercer lugar está América. Y dentro del continente americano pues se ubica México, y México se considera una nación multicultural. Tenemos varias instancias de gobierno que van dando datos sobre nuestra población originaria y también de la población de la lengua y todas estas características. Bueno, tenemos el instituto que se encarga de los datos estadísticos. Él nos dice que en el 2020 se estimó 23 millones de personas de 3 años en adelante que se declaraban población indígena, ¿no? Esto de la autoadscripción, que esto ya fue un punto muy importante. Y nos señala INEGI, que es este instituto demográfico, que son 56 grupos indígenas. Sin embargo, tenemos otra instancia que se llama el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y él hace ya 10 años empezó a hacer catálogos de pueblos y comunidades indígenas, a hacer como censos, pero ya no de población como individuos, sino de comunidades de colegiados, que es lo que vamos a hablar. Y esto va a ser, y también algo que es muy importante, que se suma a la población afrodescendiente. Y nos habla incluso que tenemos 364 variantes de lenguas indígenas, y esto nos lleva también al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces, tenemos a nivel nacional en México varias instancias que nos van hablando de esta población de manera individual, de manera comunitaria y de manera lingüística. En el estado de Hidalgo, México tiene 32 entidades federativas, 32 poblaciones, macropoblaciones, y una de ellas es el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo a la vez tiene 84 municipios y está dividida en 10 regiones culturales. De esas, la que concentran 3 grupos indígenas, que son los otomís, oñañús, los náhuatl y los tepehuas. La población mayoritaria tenemos náhuatl, pero el otomí es muy importante porque abarca una región muy importante, muy extensa en nuestro estado. Y a la vez el estado de Hidalgo ocupa el 5º lugar de población indígena, no en diversidad, porque nada más contamos con 3 grupos indígenas, pero tenemos una densidad poblacional originaria muy importante. Y esta se concentra en el Valle del Mezquital. El doctor Eric les va a dar ya las características de esta región del Valle del Mezquital. Sí, efectivamente, como ya dijo la doctora Karina, nuestro estudio se enfoca en el estado de Hidalgo, en la región del Valle del Mezquital, concretamente del municipio de Cardonal, Hidalgo, que es un municipio totalmente indígena,
tiene cerca de 20,000 habitantes. El 60% de la población aún conserva o habla su lengua materna, que es el otomí o el ñañú. Desgraciadamente, más del 60% de esta población aún vive en pobreza o pobreza extrema, que es el 15%, ¿no? 39 de las 50 comunidades que integran este municipio están dentro del catálogo de pueblos y comunidades indígenas, y las demás están en proceso, ya que es un trámite que se hace en gobierno federal y estatal. Muy bien, lo que planteamos aquí es que, derivado de la migración internacional de la población indígena hacia los Estados Unidos, las comunidades de origen de estos migrantes se han visto, digamos, impactadas por este fenómeno. Uno de sus impactos ha sido en la organización social y comunitaria, específicamente en el sistema de cargos. Por ejemplo, cuando el migrante va hacia los Estados Unidos, quien ejerce esta ciudadanía comunitaria normalmente es la esposa o la pareja que se queda en el lugar de origen. Es decir, se vuelven representantes ante la ausencia del esposo o migrante, ¿no? Y estas mujeres indígenas ahora tienen que salir al trabajo comunitario, al ámbito público, digamos, van de lo privado a lo público. Como ya dijimos, Hidalgo es una de las 10 entidades en México con mayor intensidad migratoria según el Consejo Nacional de Población, lo mismo que el municipio de Caronal en el estado de Hidalgo. Estas comunidades indígenas las podemos estudiar desde la perspectiva de la comunalidad, que sabemos que le integran un sinnúmero de elementos como la faena, los rituales, la fiesta, la asamblea, la lengua, el territorio. Pero dos elementos muy importantes son el sistema de cargos y la ciudadanía comunitaria. El sistema de cargos es donde realizan las funciones, lo que se le asigna a cada ciudadano o jefe de familia, ¿no? Y la ciudadanía comunitaria tiene que ver con el ejercicio de esos derechos y obligaciones al interior de estas comunidades, que es donde van a ejercer, digamos, sus cargos las mujeres. Como para ponerles un ejemplo de estos cargos comunitarios, es que si hay una mujer que se le encarga de supervisar la limpieza, el orden de la escuela, pues va a estar en ese puesto de la asamblea, o las fiestas patronales o del sector salud. Entonces se va dividiendo las dinámicas para que pueda funcionar la comunidad, y la responsabilidad es sobre la misma población. Y el órgano más importante es la asamblea, ¿no? Que ahí se toman las decisiones. Esto fue muy importante porque justamente en el trabajo metodológico se hizo trabajo etnográfico, se hizo recorridos a la zona del Valle Mezquital, pero también se hicieron el método biográfico a través de relatos e historias de vida, y se hicieron justamente a 3 mujeres. Efectivamente, entrevistamos, lo que les vamos a presentar en este momento es el caso de 3 mujeres que entrevistamos en estas comunidades. La primera es la señora Juana. Ella tiene al momento de entrevistarla tenía 49 años de edad, es de la comunidad del Bondo, fue migrante también, ella es migrante de retorno. Al momento de entrevistarla había servido 2 cargos, y principalmente las 2 problemáticas a las que ella se enfrentó al servir es que tuvo acoso sexual y además discriminación por parte de sus integrantes de los mismos comités. Es decir, como ella venía de Estados Unidos y se integró a la comunidad, le pusieron un cargo al esposo, lo nombraron y la obligaron a ella que ejerciera el cargo, y sintió discriminación ya que ella le decían que no sabía cómo funcionaba la comunidad. El caso número 2 es de la maestra Elena, tenía 46 años de edad, de la comunidad del Bosho, es profesora de primaria, ha ejercido 3 cargos comunitarios a nombre de su esposo migrante, y las problemáticas a las que ella se enfrentó, nos dijo, fue prácticas machistas y por supuesto una mayor carga laboral, ya que además del trabajo en el hogar, al cuidado de la familia, de su trabajo formal, ahora se incrementaba una labor más, que era el trabajo comunitario, ¿no? Entonces para ella era muy pesado ejercer esta cuádruple jornada. El tercer caso, hablamos de la señora Gloria, de 54 años de edad, de la comunidad de San Andrés de Aboxta. Es interesante este caso porque ella a lo largo de su vida ha servido 13 cargos comunitarios
en su lugar de origen, ya que su esposo la mayor parte del tiempo desde que se casaron ha vivido en Estados Unidos y solo regresa en periodos cortos de tiempo a su comunidad de origen. Sin embargo, ella dice que a pesar de tener muchos años de experiencia en los cargos, sigue siendo discriminada. Ella ve igual prácticas machistas y por supuesto la carga laboral, porque no solo se cuida digamos, a la familia nuclear, sino que a veces también hay que cuidar a los nietos o a los adultos mayores, ¿no? Y eso es muy complicado para estas mujeres. A manera de conclusión, pues vamos a ver que no solamente recuperamos de manera teórica lo que se ha platicado como comunidades indígenas, sistema de cargos o ciudadanía indígena, sino que con estos trabajo de campo aflora la violencia y desigualdad de género para estas mujeres que asumen nuevos cargos, triple y cuádruple jornada, como ya decía el doctor Eric, no solamente se encargan del cuidado de la familia, del hogar, sino también de su trabajo formal o informal, más el trabajo que implica la asamblea comunitaria. Y entonces con esto concluimos, y es muy importante mirar cómo se están incorporando las mujeres a estos espacios comunitarios, colectivos que decíamos que salen del espacio privado a tener cargos de responsabilidad y los donde están siendo constantemente también vigiladas. Por nuestra parte, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. ¿Quieres que metamos algún Con la colaboración